Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en videos de ajedrez, donde estamos viendo el ciclo de partidas de Alexander Alekhine. Veremos a continuación una interesante partida disputada por Alexander Alekhine. Es un premio a la brillantez en el torneo de Nueva York en marzo de 1927, el famoso torneo de Nueva York, donde con las piezas blancas enfrenta a Frank Marshall, campeón de Estados Unidos, con las piezas negras. Es una apertura de peón dama. El juego se inicia con D4. Marshall contesta con caballo F6, C4, E6, caballo F3, caballo E4. Esta jugada antinatural constituye una pérdida de tiempo y puede refutarse de varias maneras. Una de las más sencillas es, vamos a colocar la jugada que se hizo acá, que es caballo F a D2, pero también está la otra posibilidad indicada por Alekhine, es dama C2, y en caso de D4 o D5, mejor dicho, o F5, seguir con caballo C3. Pero Alekhine jugó caballo F a D2, con idea de cambiar en E4 y desarrollar el otro caballo por C3. Esta partida prueba de una manera convincente la bondad de este esquema. Alfil B4, una celada típica de Frank Marshall. Si ahora Alekhine juega dama C2, si ahora A3, las negras ganarían inmediatamente jugando dama F3, F6. Ataque sobre este punto y está cayendo este otro punto. Ya tenemos dama C2, D5 ante F5, A6, A3 mejor, obligando al cambio de dos piezas negras que están en juego. Un buen detalle. D5, caballo C3, F5, caballo D por E4. Después de este cambio, las blancas conseguirán fácilmente abrir las columnas centrales mediante F3 y llegado el momento E4. Y como están mejor desarrolladas, dicha apertura les asegurará una ventaja posicional indudable. F por E, alfil F4. Este alfil protegerá la posición del rey contra cualquier ataque imprevisto. Enroque E3, C6. Las blancas estaban amenazando forzar mediante A3 el cambio del alfil de B4 por su caballo, ya que si vamos a retroceder, supongamos que jugase esto el negro, ¿no es cierto? Perdón, acá no. Ese sería el detalle. Esa es la amenaza. Entonces con eso cubren ese punto de D5 para evitar cualquier complicación. Alfil E2, Marshall juega caballo D7, Alekhine juega
A3. Considero que esta variante es superior, dice Alekhine. Acá vamos a mostrar a la siguiente. Enroque corto, caballo F6, C, F3, caballo H5, buena jugada, caballo por F4, torre por F4, esa es la encontrada superior a Alekhine, digamos inferior a esta, con A3. Alfil E7, después del cambio en C3, las casillas negras quedarían irremediablemente débiles por parte de las negras. Enroque corto, alfil G5, buena jugada de Alekhine, F3, alfil por F5, F4, E por F4, torre por F4, una alternativa poco feliz, debido a la debilidad que... Disculpen, detalle la luz. Debido a la debilidad que quedará en E3, hubiese sido en E6, que va a quedar ahí en E6 de parte de las negras, hubiese sido preferible, en vez de esa jugada, haber hecho la siguiente. Haber jugado E por F3, torre por F3, caballo F6, perdón, no es ese. Esa es la jugada. Y C5. Con la jugada del texto queda una debilidad eterna ahí, pero por lo menos las piezas negras están mejor ubicadas. Con torre F4, en relación con las que siguen, Marshall trata de salvar su comprometida partida recurriendo a la combinación. F por E, torre por F1 jaque, torre por F1, E5, si D por C, alfil por C4, caballo B6, dama F2 con un ataque mortal, con gran ventaja. Por lo tanto, el negro juega a enturbiar el juego. Dama D2, buena jugada de Alekhine. Jugada inicial de una maniobra decisiva. Acá Alekhine señala que si el negro jugase dama B6, seguiría C5, dama A5, E por D, E por D, B4, D por C, dama G5, dama C7, D6, H6, dama E7, ganando en todas las líneas. Interesante combinación. C5.
tratando de aumentar la tensión a toda costa, ya que el cambio de peones resultaría peligroso. D por E5. Las blancas habrían cometido un error jugando caballo por D5, C por D, dama B4 a causa de la continuación caballo F6 y se para absolutamente todo. D por E5, D4. Parece muy fuerte, pero dama F4. Buena jugada. Este sacrificio en relación con la pacífica jugada 21 es sin duda el método más expedito para lograr el triunfo. La variante caballo D5 no es buena debido a caballo por E5 seguido de dama D6. Obligado. ¿No es cierto? D por C. Dama F7 jaque. Rey H8. Buena jugada. B por C. Esto basta para probar la corrección del sacrificio. Tentador pero erróneo hubiese sido haber hecho E6 a causa de caballo F6. E7. Dama G8. Torre por F6. Alfil G4. Dama por G8 jaque. Rey por G8. Torre D6. Torre E8. Y se pueden salvar las negras. Claro, está este peón cayendo también. Interesante línea. Se juega B por C3. Dama G8. Dama E7. H6. Alfil H5. Nuevamente Alekhine indica que sería inferior E6 por caballo F6. E5, caballo H7, etc. Alfil H5, las negras prácticamente no pueden mover piezas. A5, si dama por C4, las blancas seguirían simplemente con alfil F7 seguido de dama de 8 ganando. Entonces A5, E6, acá viene la terrible amenaza alfil F7, G6, E por D, alfil por D7, pero esa es la jugada. Bonita. Torre F7 y abandonan. Hay una amenaza que sería dama F6, que es mortal. Realmente bonita la partida. Impresionante el ataque de las blancas. Con sacrificio y todo.
La falta de desarrollo liquidó a Frank Marshall. Era un artista así en las celadas, las trampas. Bien, espero que haya sido del agrado de todos los que han estado viendo esta partida y la disfruten. Muchas gracias.